Hoy vamos a revelar todo lo que se conoce acerca de los ARMS. ¿Son la revolución del fitness o un peligro para tu salud? No olvides suscribirte, porque esta es información que no te puedes perder. Bienvenidos a Revolución Fitness. Hoy vamos a hablar acerca de los moduladores de receptores de andrógenos, o sea, los ARMS. Este es un tema que a muchos les llama la atención, pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer hoy? Vamos a ver qué son, cuáles son sus beneficios potenciales e importante, cuáles son sus riesgos. ¿Es verdad que son como el santo grial del mundo fitness? Quédese con nosotros. Primero hablemos de qué son los ARMS. Son compuestos que fueron diseñados para combatir afecciones de la salud, como la pérdida de masa muscular involuntaria y la osteoporosis. ¿Cuáles son sus características o sus beneficios que hicieron que revolucionaran el mundo fitness y que cada vez los hallemos en más lugares? Es sencillo, es que prometen resultados muy similares a los esteroides anabólicos, pero sin esos efectos secundarios tan peligrosos. Al menos ahí hay que tener una aclaración, con la posibilidad de menos efectos secundarios androgénicos. No quiere decir que no los haya. La característica distintiva de los ARMS es su selectividad de algunos receptores de andrógenos en el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tienen la capacidad de actuar de forma específica en el tejido muscular y óseo, sin afectar otros órganos, como el hígado o la próstata. Ahora hablemos de lo que todos queremos escuchar, las cosas buenas. ¿Para qué sirven? Una ganancia muscular magra, oxidación de tejido adiposo y elevan el rendimiento deportivo. Entonces, es un buen punto a tener en cuenta. Ahora hablemos de los efectos secundarios. A pesar que los ARMS son considerados menos androgénicos que los esteroides anabólicos, no quiere decir que no tengan efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios puedes tener? Supresión del eje hormonal o disminución de la testosterona natural. Mucho cuidado, hombres. Esto quiere decir que su libido sexual y su potencia sexual se va a ver disminuida. Adicional a eso, si tú estuviste en un ciclo y cuando llegas a ese final estás sin testosterona, la posibilidad de mantener esa masa muscular es prácticamente nula. Adicional a eso, puede alterar los niveles de lípidos del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Va a elevar el colesterol malo. Y tampoco se puede quedar atrás que puede causar problemas cardiovasculares. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. También hay evidencia científica que demuestra que adicional a estos efectos secundarios, también generan cuadros de depresión bastante pronunciados. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta información antes de tomar una decisión. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, estos productos son de prohibida distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden comercializar libremente. Adicional a eso son laboratorios under, laboratorios de garaje, por llamarlos de alguna manera. Eso va a implicar que la concentración y la pureza de estas sustancias pues va a oscilar mucho entre un laboratorio y otro. De pronto en los hombres no hay tanta complejidad, pero en las mujeres sí es muy peligroso, porque hay evidencia, digamos que hay testimonios donde se demuestra que los ARMS que les han vendido no son en esencia ARMS, son esteroides rebajados. Entonces una chica que consuma Anadrol rebajado o Dianabol rebajado, pues los efectos androgénicos van a ser catastróficos. Entonces hay que tener en cuenta eso también cuando vas a tomar una decisión de consumir o no consumir este tipo de productos. Adicional a eso, sería bueno que tengas el acompañamiento de un profesional que tenga mucho conocimiento al respecto y pueda llevar tu proceso a feliz término. Entonces, ya saben, si este video les fue útil, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones y síganos, porque vamos a comenzar a abordar todos los ARMS. Cardarin, Testolón, Ostarin, S24, S23, YK11. Ojo, hay algunos de estos que no son ARMS,